estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 del Ministerio Ebenecer, Año de la Reconciliación. Bendiciones, amados hermanos, reciban un amoroso saludo desde Ciudad de Guatemala. Quiero agradecer primeramente al Señor este privilegio hermoso de poder compartir su palabra. También quiero bendecir la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez por esta oportunidad de ser partícipes de este retiro virtual de invierno de Ministerios Ebenecer. En esta hora quiero pedirle que me acompañe a orar y que podamos poner este tiempo en las manos del Señor para ser instruidos a la luz de la palabra. Acompáñeme a orar. Padre, que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te doy gracias infinitas, Padre, por este privilegio inmerecido que tú me has regalado en esta hora de poder ser tu boca, Señor, y llevar tu palabra, Padre celestial, a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús te pido tu auxilio, Señor, y te suplico, amado Dios, que esa palabra que sea enviada de parte de tu corazón cumpla el propósito para el cual tú la has enviado en esta hora. En el nombre de Jesús Todopoderoso, amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. En esta hora yo quisiera hablarte de un tema al cual yo le he titulado La determinación de la iglesia. Y a manera de introducción quiero mostrarte una definición de un diccionario secular en el cual podemos observar que determinación es una decisión constante para un propósito en el cual se es perseverante. Una de las cosas importantes que yo puedo notar en esta definición es que para ser determinados es necesario tener un propósito definido, una meta establecida. Al tener, hermano, esa meta establecida, vamos a tomar decisiones que nos van a permitir acercarnos hacia ese fin, pero tenemos que ser constantes también. De igual manera, dice que para alcanzar ese propósito tenemos que ser perseverantes. Hermano, y eso me deja ver que al tener yo definido un propósito, no importa las circunstancias que me rodeen o los obstáculos que yo pueda enfrentar, voy a ser perseverante hasta alcanzar ese propósito, el cual yo me he propuesto alcanzar como una meta. Ahora bien, hermano, el tema es la determinación de la iglesia. Una de las cosas preciosas que nosotros como iglesia, hermano, hemos tenido el privilegio de tener un apóstol que se ha preocupado y que por años, hermano, nos ha ministrado el amor por la venida del Señor. Entonces, como iglesia, hermano, tenemos esa bendición y esa administración de que nuestro fin es llegar a alcanzar ese galardón de ser la iglesia arrebatada, la iglesia que se casa con el amado. Entonces es importante que tengamos claro nosotros como iglesia de este último tiempo cuál es el fin, hermano, hacia dónde vamos, para que todas las pequeñas acciones que nosotros hagamos en este tiempo nos ayuden a poder alcanzar ese galardón. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, hermano, en el confinamiento en el cual nos encontramos, debemos tener mucho cuidado. Mire, si bien es cierto, hay una administración y que nos han querido imponer y es una administración de quédate en casa. A la luz de la palabra, hermano, la Biblia dice que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, del lado positivo, el Señor nos ha permitido estar en nuestros hogares, hermano, para poder ver aquellas cosas que son necesarias, ordenarlas y poner en orden nuestra vida y nuestra casa. Y eso es una bendición de parte de Dios. Pero también, hermano, está una mala administración y es que cuando se dice quédate en casa, también, hermano, nos puede hablar de cierto adormecimiento, nos puede hablar también de una distracción, hermano. Nosotros en casa somos susceptibles de distractores y la iglesia del Señor no debe perder su enfoque. Aun cuando no nos estamos congregando, debe tener claro el propósito para que cuando el Señor venga, hermano, no nos encuentre distraídos, no nos encuentre acomodados, no nos encuentre adormecidos espiritualmente, sino que nos encuentre velando. Lucas 18,
Verso 8 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Otras versiones dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra? Entonces es importante, hermano, que a pesar de que estemos nosotros ahora alejados de los templos y que no vayamos a la casa del Señor y nos congreguemos para adorarle, no perdamos de vista, hermano bendito, que nosotros somos la iglesia del último tiempo, la iglesia que espera la venida del Señor para que cuando Él venga, hermano, nos encuentre con fe, que seamos parte de ese grupo de personas que están esperando la venida del Señor y que no ha perdido esa esperanza. Quisiera que me acompañara al capítulo 9, verso 51 de Lucas. Dice así la palabra del Señor. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermano, este verso nos habla de un momento importante en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Jerusalén representaba, hermano, en ese momento para él la muerte a través de la cruz. Pero hay algo que me llama mucho la atención en este verso y es que vemos una característica extraordinaria en el Señor, que Él fue un hombre determinado. Gracias al Señor que Él, hermano, fue un hombre determinado, porque gracias a eso nosotros ahora gozamos de esa salvación. El Señor se determinó a padecer la cruz porque Él sabía que de ese sacrificio dependía la salvación del mundo. Y entonces vemos nosotros esa característica del Señor. Pero hay algo que me llama la atención también al principio del verso y es que dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, algo que el Señor tenía, hermano, era discernimiento del tiempo que Él estaba viviendo. Él sabía perfectamente que sus días en la tierra se habían terminado y que era necesario volver al Padre. Y por esa razón, hermano, es que Él tuvo determinación, afirmó su rostro, dice la palabra, para ir a Jerusalén. Hermano, la iglesia de este tiempo debe tener discernimiento, debe estar ubicada en el tiempo que le ha tocado vivir. Nosotros sabemos, hermano, que este es el final de los tiempos y tú y yo debemos estar apercibidos de que nuestro tiempo en esta tierra ha finalizado, hermano. Todo lo que el Señor dijo que debía de cumplirse para su venida, ya todo se ha cumplido. Y nosotros sabemos, hermano, que la ascensión de la iglesia, el arrebatamiento de la amada del Señor está pronto a suceder. Entonces, algo que debe tener la iglesia, hermano, es conocer ese propósito. ¿Para qué era que nosotros nos congregábamos, hermano? ¿Para qué era que nosotros buscábamos al Señor? Más que para amar su venida, esperar esa venida del Señor para ser perfeccionados y ser arrebatados. Gloria al Señor. Quisiera compartir también en otras versiones ese mismo pasaje. En la versión Arcas Fernández dice, cuando ya iba acercándose el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, se dispuso con valor a emprender el viaje a Jerusalén. Aquí vemos, hermano, que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser una iglesia valiente, aquella que sabe que va a subir al cielo, que está próxima a subir al cielo, hermano. Tiene que ser una iglesia valiente. A Josué le dijeron, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Entonces, hermano, el mensaje, la exhortación de parte de Dios en esta hora para su iglesia es que tenemos que ser esforzados y valientes. Sabemos, hermano, que estamos en medio de la muerte, de un espíritu de muerte, de un ambiente de muerte, hermano, y eso puede traer temor al corazón del pueblo del Señor, pero en esta hora el Señor te dice que no te olvides del enfoque, que no te olvides del propósito, del galardón que estamos próximos a alcanzar, que es
casarnos con el Señor. Y que eso, hermano, nos tiene que dar valor. Recuérdese que la palabra dice que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Entonces, el Señor hace la exhortación, no temas. Aunque tú veas lo que veas, hermano, aunque las circunstancias sean difíciles a tu alrededor, yo te quiero exhortar en esta hora a que no temas. El Señor tiene nuestra vida en sus manos, hermano. Y dice también, no temas ni desmayes. Hermano, en este tiempo puede venir desánimo al pueblo del Señor por el hecho de que no estamos recibiendo, ¿verdad? No nos estamos alimentando, congregando en nuestras iglesias. Mucho pueblo del Señor, hermano, ha sentido ese desánimo. Pero, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora yo te digo, levántate, sé fuerte, sé valiente. Recuerda que la venida del Señor está cerca. Aquello que hemos esperado por años, aquello que hemos predicado por años, está pronto a suceder. Y así como el Señor dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para la iglesia hay una instrucción, que cuando estas cosas, hermano, acontezcan, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios, hermano. En la versión Ausejo dice, y sucedió que al cumplirse el tiempo de su elevación, aleluya, ¿cuántos esperan, hermanos, ser elevados? Tomó la decisión irrevocable de ir a Jerusalén. Mira, hermano, el carácter del Señor Jesucristo. Él era un hombre decidido. Nosotros, hermano, en este tiempo tenemos que ser definidos, tomar la decisión irrevocable de seguir al Señor, la decisión irrevocable. Eso quiere decir una decisión que no está sujeta a ningún cambio, sino que está firme. Tenemos que afirmar nuestros pasos, porque una iglesia que conoce su objetivo, que conoce su futuro próximo, pero que también está ubicada en el tiempo, hermano, es aquella que se prepara. Si nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no conocemos el tiempo que estamos viviendo, estamos en problemas porque no nos estamos preparando. Y la exhortación del Señor en esta hora es que nosotros conozcamos el tiempo que estamos viviendo y que no perdamos de vista el enfoque, hermano. Tenemos que ser una iglesia con determinación, así como lo fue el Señor. Una iglesia valiente, una iglesia decidida, una iglesia definida. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 2, en la versión de las Américas, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Hermano, me llama poderosamente la atención cuando la Biblia dice quien por el gozo puesto delante de él. Eso me deja ver, hermano, que el Señor tuvo una revelación. A él, hermano, le fue presentado. Él pudo ver lo que había después de esta dimensión terrenal. Y eso, hermano, le dio a él la determinación para poder soportar la cruz. Porque cuando hablamos de cruz, hermano, estamos hablando de muerte. Ese era un paso difícil para él porque la Biblia dice que él se hizo hombre. Incluso él le dijo al Señor, le dijo al Padre que si era posible pasar de él esa copa. Porque era un paso difícil para el Señor, pero también, hermano, nos dio un ejemplo extraordinario cuando Él murió a sí mismo y le dice al Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, en este tiempo el Señor nos está llamando a una determinación. El Señor nos está llamando a ser definidos, que conozcamos que nuestro tiempo en esta tierra se ha acabado, hermano, que no nos enamoremos de las cosas terrenales, sino que levantemos nuestros ojos hacia lo eterno. Y eso, hermano, nos va a ayudar a nosotros de tal manera para tener determinación, hermano. Si tú conoces cuál es tu futuro, si estás ubicado en el tiempo que te tocó vivir, hermano, eso te va a dar determinación para que puedas soportar la prueba, para que puedas soportar sufrimientos, tribulaciones, pero también, hermano, para que puedas soportar la tentación. Las tentaciones que muchas veces nos alejan del plan de Dios, hermano. Y en el nombre poderoso de Jesús, que en esta hora nosotros podamos reflexionar, que podamos tomar la decisión irrevocable de seguir al Señor, porque recuérdate que la Biblia dice, hermano, que sin santidad nadie le verá.
Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor fue un ejemplo, hermano, extraordinario de morir a las cosas terrenales. Les decía yo que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra. Y entonces habría que ver qué es lo que tendríamos que hacer morir en nosotros. Dijimos que la cruz representa muerte. Y como iglesia determinada, como una iglesia que está decidida a alcanzar el galardón, hermano, tenemos que hacer morir en nosotros todo lo terrenal. La Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. En el libro de Colosenses capítulo 3, a partir del verso 5, dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Hermano, este es el tiempo en el que nosotros tenemos que ser determinados. Si todavía hay en nosotros, hermano, un poco de esa naturaleza vieja, porque cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo, hermano, el Señor nos hizo libres. El Señor nos hizo libres de toda atadura, perdonó todo pecado, hermano, pero depende de nosotros, porque la determinación, hermano, es parte de lo que nosotros tenemos que cumplir y que tener. Depende de nosotros y de la determinación que tengamos el dejar de practicar todas esas cosas de las cuales el Señor ya nos ha hecho libres. Pero también me llama la atención porque dice avaricia, que es idolatría. Interesante, hermano, a veces nosotros nos enfocamos a la idolatría tradicional que conocemos o idolatría de bulto, como se le conoce, pero aquí la palabra dice, hermano, que aquel que es avaro también es un idólatra, y la idolatría es algo que el Señor abomina. Así que en el nombre de Jesús, hermano, que esta hora nosotros podamos hacer una reflexión, que podamos conocer el tiempo que estamos viviendo y que no perdamos el enfoque, porque eso nos va a dar determinación. Hermano, el apóstol Pablo decía que él tenía todas las cosas terrenales como por estiércol. Hay unas versiones que así lo dicen, con tal de alcanzar el galardón. En el verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mire qué interesante. En el verso anterior se enfocaba a la vida anterior de Cristo, a lo que éramos nosotros antes de conocer al Señor. Y como iglesia muchas veces, hermano, nosotros podemos llegar a tener una postura de decir, bueno, yo estoy bien delante del Señor porque ya no cometo aquellas cosas que le desagradan al Señor. Pero como iglesia de Cristo, como aquella que está buscando ser perfecta para el Señor, hay una exhortación, y es que hay otras cosas que tenemos que ir rindiendo delante del Señor. Dice aquí ira, enojo. Hermano, ¿cómo estará nuestro carácter, sobre todo en este tiempo que estamos confinados en nuestros hogares? ¿Cómo estará nuestra forma de contestar? ¿Cómo nos comportamos dentro y fuera de casa, hermano? Son cosas que tenemos que ir rindiendo. No por el hecho de que ya no cometamos otros pecados, no quiere decir que estas otras cosas las dejemos de lado, porque también son estorbos que nos van a impedir alcanzar el galardón. Recuérdese, hermano, que estamos hablando con la iglesia que se determina, aquella iglesia que se define, aquella iglesia que está buscando ser arrebatada. La ira, el enojo, el mal carácter, son cosas que tenemos que ir rindiendo. También dice la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, hermano. Mire qué interesante saber que definitivamente la forma en que nosotros nos expresamos, hermano, eso da testimonio de quiénes somos y de cómo hemos ido avanzando en el Señor. Nosotros no podemos participar de pláticas deshonestas, hermano, ni en doble sentido, ya sea en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros nos desenvolvamos. Pero no es algo que tenga que ser impuesto o solo porque alguien me está viendo, hermano, sino que es algo que Dios tiene que ir trabajando en nosotros. En el verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros, hermano. Qué tremendo.
Como hijos de Dios tenemos que analizar todas estas cosas, hermanos, si todavía hay mentira en nuestros labios, ¿verdad? La Biblia nos exhorta que como hijos de Dios, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No importa qué tamaño ni la justificación que tengamos, hermano, porque la Biblia dice que el padre de toda mentira, sea grande, sea pequeña, sea blanca o como usted quiera llamarle, el padre de toda mentira es Satanás. Y la Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos que ser como Cristo y Él es la verdad. Conducirnos siempre con la verdad, hermano. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ir rindiendo delante del Señor y que a veces nos cuesta. A veces todavía tenemos, hermano, que se expone en nosotros la naturaleza del viejo hombre, pero que tenemos que ir rindiendo, ir muriendo para alcanzar el galardón. Y que nosotros, hermano, no lo tomemos como excusa o justificación, que no perdamos el enfoque, hermano. Es necesario despojarnos de todas estas cosas para que el Señor nos tome por dignos, hermano, de escapar de todas esas cosas que vendrán para la tierra. Hermano, en la palabra hay varios ejemplos de personajes que a pesar de que fueron llamados de parte del Señor, escogidos de parte de Dios desde antes de nacer, algunos hermanos, y sobre todo, ¿verdad?, que eran del pueblo de Dios. Algunos alcanzaron el galardón, alcanzaron el propósito y otros no. A otros les hizo falta determinación. Y quiero hablarte un poquito de algunos personajes así rápidamente. Quiero hablarte de Sansón. En el libro de Jueces, capítulo 13, verso 5, dice la palabra del Señor, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Hermano, vemos nosotros el plan de Dios en la vida de Sansón. Como desde antes de que él estuviera en el vientre de su madre, el Señor ya lo había apartado. Hermano, es importante que nosotros entendamos que nosotros fuimos apartados para el Señor desde antes de la fundación del mundo. Dios nos trajo a esta tierra con un plan divino. El Señor en su palabra dice que salimos de la casa del Padre y que vamos a volver a la casa del Padre. Ese es el deseo de Dios. Pero el que tiene que tomar la determinación para que eso llegue a hacerse o a concluirse es cada uno de nosotros. En el caso de Sansón, hermano, vemos cómo el Señor lo había apartado. Y la instrucción era de que no pasará la navaja sobre su cabeza. Hermano, vemos que la cabeza, usted sabe que nos habla de cabellos, la cabeza nos habla de pensamientos, nos habla de comunión con el Señor. Una de las cosas que Sansón no podía perder era la comunión, su comunión con Dios. La iglesia también de este tiempo, hermano, es necesario que no pierda su comunión con el Señor. Aunque nosotros no nos estemos congregando, hermano, ahora es cuando más tú y yo debemos de buscar a Dios. La palabra dice que nuestros pensamientos deben estar continuamente en el Señor, hermano. Y en el libro de Salmos, capítulo 1, verso 2, dice la palabra que es bienaventurado el hombre cuya delicia está en la ley de Jehová y que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Entonces, vea, hermano, qué interesante. Una de las maneras que nosotros como iglesia tenemos para no perder esa comunión con el Señor, hermano, en este tiempo tan terrible que nos ha tocado vivir, es que meditemos en la ley del Señor. Una iglesia que lee la palabra, que busca el alimento, hermano, espiritual a través de la palabra. Es una iglesia que está constantemente en comunión con el Señor. No pierdas tu comunión con Dios, hermano. Lee tu palabra. Y es una bendición, por ejemplo, estas herramientas en las cuales el Señor nos permite llevar ese alimento. Es una bendición, hermano, que el Señor no nos ha dejado solos en ningún momento, sino ahora es cuando más palabra Dios nos ha permitido poder llevar al pueblo. Así que no pierdas tu comunión con Dios. Otra de las instrucciones era que Sansón, hermano, era un niño consagrado a Dios.
Como hijos de Dios, como la iglesia que busca ser arrebatada, tenemos que tener identidad, hermano. Saber que nosotros hemos sido apartados. Consagrado quiere decir apartado. Tú y yo somos propiedad exclusiva del Señor, hermano. Y eso, al tener ese pleno conocimiento, nos tiene que dar determinación de no participar, hermano, de cosas, de corrientes, de costumbres de este mundo. La determinación es muy importante en la iglesia de este tiempo, hermano. Nosotros no nos podemos adaptar, dice la palabra. No os adaptéis a la corriente de este mundo. Tú y yo somos un pueblo santo, escogido, apartado para Dios. Pero veamos qué fue lo que pasó con Sansón, porque a pesar de que él, hermano, había sido consagrado, a pesar de que él tenía un propósito, Sansón tenía un problema. En el libro de Jueces capítulo 16 vamos a leer el verso 1. Dice, y Sansón fue a Gaza y ahí vio a una ramera y se llegó a ella. Mira, hermano, el pueblo de Israel tenía una instrucción de parte de Dios que ellos no podían emparentar con mujeres que no fueran del mismo pueblo del Señor. Sin embargo, Sansón, hermano, tenía ese problema en su alma. Y no solamente de buscar mujeres fuera del pueblo del Señor, sino aquí hay una característica bien interesante, ¿verdad? Dice una ramera. En el verso 4 dice, después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Cuando usted lee, hermano, el contexto de la vida de Sansón, se va a dar cuenta que no fueron únicamente estas dos mujeres, sino que Sansón tenía un problema, hermano, de índole sexual, ¿verdad? Que él no había rendido delante del Señor. A pesar de que Dios lo había consagrado y él había determinado un plan para Sansón que fuera el libertador de Israel, hermano, y la presencia de Dios estaba con él. Sansón, hermano, no fue determinado. Hermano, en este tiempo yo te quiero exhortar. Si hubiera algún área en tu vida que te impida alcanzar el galardón, este es tiempo de que lo rindas delante del Señor. Dice la palabra, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado. Este es el tiempo en el cual nos tenemos que definir, que tenemos que tomar esa decisión de quitar toda contaminación de nuestra vida, hermano. Y si hubiera algo que a ti te cuesta, porque puede ser que sea otra debilidad y no de esta índole, pero puede ser un vicio o algo, hermano, alguna contaminación en tu corazón, algún pecado que tú no has podido dejar. Busca ayuda, busca administración. El Señor ha dejado las herramientas para que nosotros no nos sintamos solos, sino que Él está para ayudarnos. Él ha dejado su Espíritu Santo, pero también ha dejado sus ministros para que lleven al pueblo, hermano, a poseer la tierra prometida que el Señor nos ha dejado. Entonces vemos nosotros, hermano, que Sansón tenía un problema. Aunque era un hombre que Dios lo respaldaba, era un hombre que el Señor estaba con él, que le había dado fuerza y muchas veces lo había liberado de sus enemigos, hermano. Y ese es otro problema, que Sansón se confió de su fuerza. Mira, interesante que nosotros como iglesia el Señor nos haya sacado de los templos, perdone que lo diga así, nos ha llevado a nuestros hogares. Porque puede ser, hermano, que allá en la iglesia nosotros fluíamos en el ministerio que nos había dado el Señor o en dones, yo no sé. Pero ahora en casa, hermano, el Señor permitió esta situación para que nosotros no pusiéramos nuestra confianza en ese don. Yo no sé si tú fluías en algún don, hermano, pero si acompañado a eso había algo que tú no habías entregado al Señor, este es el tiempo para que nosotros ordenemos lo que tengamos que ordenar en el nombre poderoso de Jesús. Porque veamos cuál fue la consecuencia de Sansón. Usted sabe que pues la historia que tuvo él con Dalila, y usted conoce el contexto de lo que aconteció. Pero vamos a la parte medular. Ella dice entonces, dijo a Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño. Mira, hermano, cuando nosotros no entregamos esas áreas al Señor, cuando todavía
alimentamos más nuestra carne, eso nos puede llevar a nosotros a un adormecimiento espiritual. Y esto le pasó a Sansón. Dice, y dijo, saldré como las otras veces. Él estaba confiado, hermano, él estaba confiado en que el Señor siempre lo respaldaba, porque como tenía un don, como tenía una fuerza y siempre fluía en ella. Entonces dijo, saldré como las otras veces y escaparé, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Si nosotros, hermanos, no entregamos, si nosotros no quitamos toda contaminación de nuestro corazón, puede entrar un adormecimiento y un acomodamiento, hermano, entrar en un sueño espiritual y no darnos cuenta cuando la presencia del Señor se haya alejado de nosotros. Y una iglesia que está esperando, hermano, ser arrebatada para casarse con el Señor, necesita estar velando, no en un sueño como Sansón. Necesitas estar velando, esperando al Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos dé la fortaleza para poder deshacernos de todas las cosas que al Señor no le agradan. Sansón dice la palabra que él cumplió pues el propósito para el cual el Señor lo había apartado, pero no de la forma que el Señor lo había deseado. Usted conoce la historia, hermano, y trae a mi mente también, hermano, que el cristiano o la iglesia del Señor que no se consagra, dice la palabra que va a haber una oportunidad de limpiar sus vestiduras, pero en la gran tribulación, hermano. Es decir, sí vamos a poder alcanzar la salvación, porque la salvación no se pierde, pero no de la manera en la que el Señor lo ha deseado. Y lo que desea es que nosotros nos consagremos para Él y que seamos candidatos a ser la novia del Señor. Otro personaje es Saúl, hermano. Quiero irme rápidamente. Saúl, dice la palabra del Señor, hermano, que el Señor lo había instituido, lo levantó, lo escogió como príncipe sobre Israel. Usted sabe que él era el primer rey que el Señor levantó sobre el pueblo de Israel. En 1 Samuel capítulo 9, verso 16 dice, mañana como a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. El Señor le está hablando al profeta Samuel y le da la instrucción. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Hermano, en el Antiguo Testamento, el ungir a una persona representaba que la presencia del Señor iba con él, que el respaldo de Dios lo tenía él. Entonces vemos cómo Saúl, hermano, es levantado, es escogido por el Señor para ser príncipe sobre Israel y tenía el respaldo de Dios y la presencia del Señor. Pero vea, hermano, en el capítulo 15 nosotros encontramos cuál fue el error de Saúl. La desobediencia de Saúl que no le permitió a él, hermano, alcanzar ese galardón, alcanzar lo que Dios tenía para él. Dice en el capítulo 15, usted puede leer, hermano, que el Señor le dio una instrucción precisa. Él tenía que destruir a los amalecitas porque ellos habían sido tropiezo, eran enemigos del pueblo del Señor y él había determinado que los iba a destruir. Y para eso es que el Señor había llamado a Saúl como rey, para destruir a los amalecitas. Y le dio una instrucción precisa, hermano, que él no tenía que tener misericordia ni siquiera de los ancianos, tenía que exterminar grandes, pequeños, mujeres, niños. El Señor había determinado que ese pueblo tenía que ser exterminado porque eran enemigos del pueblo de Dios. Pero dice la palabra, hermano, en 1 Samuel capítulo 15, verso 8, y ahí está la desobediencia de Saúl. Y dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag era el rey de los amalecitas. Y dice, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Mi hermano, yo veo dos cosas importantes. Número 1, dice al principio del verso, pero Saúl y el pueblo. Es decir, usted ha escuchado quizás la frase de que Saúl
era un rey conforme al corazón del pueblo. No así como David, ¿verdad? Que dice la palabra que él era un rey conforme al corazón del Señor. Entonces, mire, hermano, nosotros como iglesia, nosotros no podemos ceder a las presiones de este mundo, hermano. Tenemos que ser una iglesia determinada, una iglesia valiente, que defienda su postura y que diga y levante su voz, diga yo no estoy de acuerdo. En medio, hermano, de una generación que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y tener la determinación, hermano, de querer cumplir la voluntad de Dios, de querer buscar el agrado de Dios y no de los hombres. Y eso fue lo que le hizo falta a Saúl, hermano, y eso desencadenó en otras cosas. Y otra de las cosas que me llama la atención es que la instrucción era específica de destruirlo todo. Mira, hermano, cuántas veces el Señor quizás no nos ha pedido a nosotros que entreguemos algunas cosas, o algunas áreas, algunas acciones, algunos pecados. Y quizás nosotros, hermano, como iglesia del Señor, no hemos tenido la determinación de entregar. Quizás hemos entregado algo, pero no hemos entregado por completo lo que el Señor nos pide. Yo te quiero decir en esta hora, hermano, la iglesia que busca el agrado de Dios es una iglesia determinada. Esa iglesia es aquella que está buscando, hermano, casarse con el amado y no ceder ante las presiones del mundo, de esta corriente. No seamos como Saúl, hermano. Interesante porque él tenía la gracia, él tenía el favor de Dios y su respaldo, pero le hizo falta determinación. Y aquel hombre que Dios lo había levantado y lo había ungido como príncipe, dice la palabra del Señor en el verso 10, mira cómo el Señor se arrepiente y dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme. Iglesia de Cristo, no dejemos de seguir al Señor. Que este confinamiento, que este tiempo que estamos atravesando, hermano, no sea un tropiezo para que tú y yo nos distraigamos del objetivo y que dejemos de seguir al Señor. Dice, y no ha cumplido mis mandamientos. Hermano, seamos una iglesia definida, seamos una iglesia decidida a buscar al Señor, determinados a alcanzar el supremo llamamiento. La Biblia nos habla también, hermano, de personajes que fueron determinados. Uno de ellos fue Caleb. La Biblia nos enseña que Caleb fue uno de los 12 espías que Moisés envió para inspeccionar la tierra de Canaán. Usted sabe, hermano, que el Señor les había prometido al pueblo de Israel que les habría de dar esa tierra en posesión. Y Moisés envía a 12 príncipes de las 12 tribus de Israel a inspeccionar la tierra. Pero nos narra la palabra que 10 de ellos, hermanos, regresaron con un mal reporte. 10 de ellos desanimaron al pueblo. Les contaron, hermano, todo tipo de obstáculos que había en la tierra y desanimaron al pueblo. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que Caleb fue uno de los que mantuvo su fe firme delante del Señor. Y esos 10 espías, hermano, viene a mi mente que representan esos ministros que en este tiempo están desanimando al pueblo, haciéndoles creer que el Señor Jesucristo ya no viene, hermano, diciéndole a la gente que deshaga su maleta porque el arrebatamiento ya no es un acontecimiento que nosotros como iglesia debemos esperar. Pero vea la actitud de Caleb, hermano, en Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces mire la actitud de Caleb, hermano, en medio de esa confusión, en medio de ese desánimo. Si usted lee el capítulo 13, el verso 14, se va a dar cuenta que Caleb y Josué fueron los únicos que dieron un buen reporte y que el pueblo de Israel dice que se había enardecido en contra de ellos y los querían apedrear.
Entonces me impacta este hombre, hermano, que a pesar de las consecuencias que pudo haber tenido, él fue firme, él se mantuvo fiel, él le creyó al Señor. Hermano, tú y yo sigamos anunciando la venida del Señor. Tú y yo sigamos creyendo en el arrebatamiento de la iglesia, porque dice la palabra, aunque la visión tardare, ciertamente espérala porque llegará. Aunque nos tachen de locos, hermano, no importa, pero nosotros sigamos anunciando que el Señor Jesucristo viene por su amada. Y entonces Caleb, hermano, fue un hombre determinado, que le creyó a Dios. Él no vio, hermano, los obstáculos, él no vio los gigantes, él puso su fe en el Señor. Entonces la determinación va de la mano con la fe. Gloria a Dios. Y vea la recompensa de parte de Dios para Caleb, de parte de Dios para aquel que fue firme, para aquel que se mantuvo en la decisión de creerle a Dios. Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Gloria a Dios, hermano. Caleb fue un hombre decidido. Recuérdese que la determinación es una decisión constante, es una perseverancia. Y Caleb mantuvo su fe, su integridad, hermano, delante de Dios y pudo poseer la tierra. La iglesia de Cristo, vamos a poseer la tierra, hermano. Vamos en pos del Señor, vamos detrás de aquel galardón que nos espera, hermano, que es casarnos con el amado. Mantengamos firme nuestra fe en el Señor y no nos desesperemos, ni dejemos de confiar, ni dejemos de esperar, porque ciertamente, hermano, el que prometió que volverá, volverá pronto. Aleluya. Otro hombre extraordinario, hermano, que fue determinado según la palabra es Josué. Usted sabe que Josué fue el sucesor de Moisés, hermano, y lo pusieron como cabeza, como líder de un pueblo que dice la palabra, lo describe como una casa rebelde, lo describe como un pueblo de dura cerviz, hermano. A pesar de que el Señor los había sacado con mano poderosa de Egipto, el pueblo de Israel, hermano, salió de Egipto, pero Egipto jamás salió de su corazón. Y ellos siempre iban en pos de la adoración a otros dioses, hermano. Sin embargo, Josué, en medio de ese ambiente de idolatría, de paganismo, que no es muy distinto al nuestro, al que estamos viviendo, él se mantuvo firme y fue determinado. Y usted conoce este verso extraordinario, hermano, que quizás lo hemos dicho muchas veces. Quisiera leerle Josué 24:15, cuando Josué confronta al pueblo, hermano, y le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa le pertenecemos al Señor. Yo y mi casa tomamos la decisión irrevocable de seguir al Señor sin importar, hermano, el entorno en el cual nosotros nos estemos moviendo. Hermano, no es una casualidad que este confinamiento nos lleve, hermano, al interior de nuestra casa. El Señor quiere que pongamos en orden nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, que alcancemos nuestra familia para el Señor. Nuestros hijos están viviendo tiempos peligrosos, hermano. Quieren imponerles a través de la educación ideologías, doctrinas satánicas contrarias a la naturaleza del Señor. Y nosotros, hermanos, nos tenemos que levantar como hombres y mujeres valientes y determinados y decir: nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros amamos y servimos a Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Quiero dejarte esta exhortación en el nombre de Jesús.
que tomemos la determinación de volvernos al Señor. Si hemos dejado en algún momento nuestra comunión con el Señor, hermano, si no hemos entregado completamente nuestro corazón al Señor, este es tiempo para hacerlo. Mira, si hay cosas que te cuesta, porque a veces, hermano, nosotros no podemos solos. La palabra del Señor dice, cazadnos las zorras pequeñas. Eso deja ver, hermano, que podemos nosotros pedir auxilio, podemos acudir y pedir ayuda al Espíritu Santo, pero también Dios ha dejado ministros que nos pueden ayudar, hermano, a encaminarnos para que podamos alcanzar ese galardón. Quiero terminar leyendo estos versos siempre en Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, la iglesia del Señor debe saber que su futuro está escondido en las manos del Señor. Reprendemos en esta hora todo temor, toda zozobra, toda incertidumbre que el enemigo quiera enviar dardos a tu mente y a tu corazón. Pero también es menester que nosotros como iglesia conozcamos, hermano, cuál es nuestro fin, hacia dónde vamos. Nosotros no somos moradores de esta tierra, sino peregrinos y que buscamos las cosas de arriba. Déjame orar por ti. Vamos a pedirle al Señor que en su infinita misericordia Él nos ayude para poder alcanzar, hermano, ese galardón que Él tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora, Señor, yo clamo a ti, Padre Celestial, misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, determinados, sin importar cualquier circunstancia, Señor, que tu Espíritu Santo, amado Dios, nos llene de tu presencia, Señor, que podamos, Señor, rendirnos delante de ti, que este tiempo que tú has permitido, Padre Celestial, sea para que nosotros reflexionemos, Señor, en nuestra relación contigo, Padre, que pongamos el orden necesario en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, que seamos hombres y mujeres determinados, una iglesia valiente, que sabe que su venida, que la venida del Señor Jesucristo está cerca y que su galardón viene con Él. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, a quienes ha llegado esta palabra, si han estado pasando tiempos difíciles, Señor amado, que los han hecho tambalear en su fe, yo hoy te pido que los fortalezcas en el nombre poderoso de Jesús. Si hubiera alguien que necesita, Señor amado, ser fortalecido en ciertas áreas de su vida, yo te pido que tu Espíritu Santo llegue hasta donde él se encuentra. Queremos ser una iglesia definida, Señor, que en este tiempo que podamos nosotros hacer la diferencia como Caleb, Señor, y tener un espíritu distinto como Josué, Señor amado, que podamos mantenernos firmes en nuestras convicciones y como tú, Señor, que fuiste determinado, Señor amado, un hombre, Señor, decidido porque sabías, Padre, que de ti provenía la salvación. Señor, queremos ser como tú, queremos ser esa iglesia arrebatada, esa iglesia que espera al amado. En el nombre de Jesús Todopoderoso te damos gracias por este tiempo precioso. Danos de tu amor y tu misericordia y que la gracia de Dios. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te fortalezca, sigue adelante, no desmayes, sigue esperando al Señor, el Señor viene pronto, seamos esa iglesia determinada, esa iglesia fiel que espera la venida de su amado. Bendiciones, hermano. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.